Así que hace mucho calor en la ciudad de Buenos Aires hoy. Vamos a hablar con Silvia Neistat, que es editora de la sección de economía de Clarín. Seguro la leyeron 1000 veces en Clarín a Silvia o la habrán visto en distintos medios, porque claro, ha entrevistado muchísimos empresarios y entre otros entrevistó al protagonista de estas horas, que es a Javier Madanes Quintanilla, ¿no? ¿Quién es este personaje? El dueño de FATE. Silvia, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pero Franco, qué amoroso, muchas gracias en llamar, muchas gracias. Gracias a vos, gracias a vos. Vos lo entrevistaste, bueno, lo conocés, y conocés FATE en detalle, ¿no? Sí, por supuesto, no sé si en detalle, viste, nosotros los periodistas siempre estamos navegando sobre las superficies, la profundidad es otra cosa, me parece, pero hasta donde podemos conocer. Bueno, a ver, primero vamos a hablar de una dinastía, como es la familia Madanes, porque FATE, que en realidad significa Fábrica Argentina de Telas Engomadas, nació, pensá Franco, hace 80 y pico de años, en los años 40, cuando estaba la sustitución de importaciones. Todavía no había ocurrido ese golpe militar que termina en el 45 con Perón, pero los países eran economías cerradas. Después vamos a tener la guerra, o sea, en los 40, imagínate, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, que termina en el año, empieza en el 39, termina en el 45. Bueno, ahí se le ocurre fabricar telas para impermeables, etcétera. El señor se llamaba Leiser Madanes y uno de sus hijos le dice, tenemos que fabricar otra cosa, neumáticos. No había neumáticos en la Argentina, se había ido justamente Michelin, que estaba en la Argentina, se había ido. Y así surge FATE, primero en una pequeña fabriquita en el barrio de Saavedra y después la gran planta en San Fernando. Uno de sus hijos, que se llamaba Manuel Madanes, viaja a Estados Unidos con su señora, que hablaba muy bien inglés, traen las primeras máquinas, empiezan a producir los neumáticos en la Argentina. Te hago esta historia porque es para entender en qué contexto surgió esta fábrica de neumáticos, que fue una reina en el tema de los neumáticos, muchísima tecnología, neumáticos para camiones, etcétera, etcétera, y supo disfrutar de un mercado muy cerrado muchos años. No solo hacía neumáticos, también como los Madanes, eran una familia, ¿cómo te puedo decir? ¿Viste como cuando vemos en las series esas familias que tienen dinero pero que son que están muy interesadas en el devenir de la sociedad, tienen como un concepto humanista en el sentido de las artes, las letras, apoyar a los artistas, a los medios, ¿no? Culturales, etcétera. Y además una familia que dio filósofos, como es hoy Leiser Madanes, uno de los filósofos más reconocidos de la Argentina, que dio personajes como Cecilio Madanes, un coreógrafo y un dramaturgo excepcional, ¿me entendés? Sí. Ese es el contexto de esa familia tan interesante. Javier Madanes Quintanilla viene de esa familia, porque bueno, se fueron muriendo su abuelo primero, su tío después, tomaron la fábrica sus primos, él después les compró a sus primos la parte, y es desde, te diría, a mediados de los 92, el principal accionista de FATE, que también tiene esa familia Aluar en el sur, la gran productora de aluminio. Claro. Ahora, ¿qué pasó con FATE? ¿Por qué se cierra? Bueno, a ver, FATE viene desde hace 2 años con procesos, viste, ese procesos preventivos de crisis, viene una situación complicada por varios motivos. Por un lado, el ingreso de los importados. Por otro lado, los neumáticos chinos. Los neumáticos chinos. Sí. Claro, Franco, pero además no son solo chinos, porque antes de que surgieran los importados, ¿cuántos amigos tenés que fueron a cambiar los neumáticos a Brasil, Uruguay, a Paraguay, Uruguay? Montón. ¿Por qué? Porque estaban, a pesar de las diferencias del tipo de cambio, mucho más baratos que acá. Claro. Y bueno, ahí ellos dicen el costo impositivo, los fletes, viste, todo lo que hace ese entramado del costo argentino, que no podían producir más barato. Algo también habrá pasado, a lo mejor. Yo conozco la planta de FATE hace 4 años que no voy, pero cuando fui era una planta muy impactante en términos de tecnología. Te das cuenta que estaba súper modernizada. Ah, mira.
Además, bueno. FATE Sí. se unió con un socio brasileño muy importante, que es uno de los líderes, es socia de estos brasileños, que es uno de los líderes de neumáticos de moto en Brasil, para especializarse acá. Pero bueno, en este proceso llegaron los importados que no pagan aranceles, que tienen menos impuestos, etcétera, lo cual profundizó la crisis. Hoy el 85% de los neumáticos que se venden en la Argentina son importados. FATE trabajaba al 30% y ahí tomaron la dramática decisión de cerrar la planta. Tremendo. Y te hago una pregunta de toda esta descripción fabulosa que estás haciendo de la familia Madanes. Ellos también controlan empresas de energía. Yo leía hoy que, por ejemplo, controlan la hidroeléctrica Futaleufú, controlan el transporte de energía que se llama Genpat y controlan una empresa de parques eólicos que se llama INFA, ¿no? Que desde hace algunos años, sobre todo en el gobierno de Macri, se le dio mucho impulso a la energía eólica y entonces hay varios empresarios argentinos metidos en este negocio. Y sumado al VAR, ¿no? Todo eso hace al ecosistema Aluar. Porque ¿qué es el aluminio? El aluminio es la transformación de la energía. O sea, es energía intensísima. Entonces ellos necesitan tener un montón de energía y el parque eólico tiene su explicación y la represa hidroeléctrica porque como Aluar es energía en realidad que estás importando convertida en aluminio, los países europeos centrales le ponen mucho ojo a que vos no utilices energía que largue gases a la atmósfera, como es el combustible fósil. Por eso ellos pusieron énfasis en las hidroeléctricas y en los parques eólicos para decir esto es green, ¿no? Claro. Aluminio verde, de alguna manera, entre comillas. Claro. Bueno, Aluar es muy poderosa. Sí, es poderosa, empresa, le va muy bien. Es la gran fabricante de aluminios de toda esta región, pero tiene un problema, que ahora Estados Unidos le aplica un arancel del 50% a sus exportaciones. El mismo problema que tiene Techín con el acero. Claro. Que no pudo subsanarlo el acuerdo que se firmó con Estados Unidos, porque Estados Unidos se comprometió a revisar ese altísimo arancel, tanto al acero como al aluminio, pero no le puso fecha a esa revisación. Dijo, vamos a revisarlo, todavía tienen que, y Aluar exporta la mitad de su producción de aluminio en Madrid, va a Estados Unidos. Imagínate, ahí tiene un problema. También. O sea, no solo FATE tiene problema Aluar también. Claro, tiene ese problema. Ellos dicen de que lo están corrigiendo porque hablaron con toda la cadena y los importadores en Estados Unidos y ellos redujeron márgenes a un nivel milimétrico para poder seguir abasteciendo al mercado de Estados Unidos y lo están logrando. Es impresionante lo que contás. Ahora, estaba buscando el dato, cerca de 6.000 empleos tiene estas empresas de Madanes en total, ¿no? Con Aluar, FATE y demás. Sí. Sí, bueno, FATE sola 920 personas. Sí. Es mucha gente. Es mucha gente. 2.000 Aluar más o menos. Muchos años. Sí, supongo que sí. No lo tengo fresco al número de Aluar. Muchos años, Franco, de gente que está hace muchos años. O sea que eso es un lado tristísimo, ¿no? De la noticia, porque por un lado por la edad y por otro lado el oficio, ¿no? El saber de esos obreros con el neumático, que seguramente no los va a poder absorber otra fábrica de neumáticos en la Argentina. Hay otras dos, Pirelli y Bridgestone. Bridgestone es japonesa, pero que también están sufriendo la avalancha importadora. Claro. Silvia, ¿viste el comunicado de la UIA de hoy? Fue fuerte, ¿eh? Fue fuerte. ¿Qué está pasando? Vos que hablas con todos, vos hablás con todos. ¿Qué está pasando? Y está pasando la preocupación, porque tenés por un lado un consumo interno que no reacciona y por el otro lado una exportación que es muy difícil al dólar de 1.420 pesos, en un mundo que se está cerrando. Entonces, y donde además lo que nos pasa a nosotros con los chinos, les pasa a todo el mundo. Entonces salís afuera, ¿cómo competís con los chinos? Es un escenario complicado, ¿no?
Sí, sí, sí. Querés ir a exportarle a Brasil, a Perú, y te encontrás con el mismo escenario que tenés acá adentro, ¿no? Claro. Así que está complicado para la industria. ¿Y crees que en el Ministerio de Economía esto es una luz amarilla? Porque, digo, vienen hablando hace tiempo, vienen gritando hace tiempo. ¿Crees que esto, viste que actúa el Ministerio de Capital Humano, dictó conciliación obligatoria, pero más allá de FATE, digo, ¿crees eso es un dato importante, no es para dejarlo pasar, Franco. Yo no lo esperaba, te digo, me sorprendió. Porque porque el gobierno siempre ha predicado, bueno, si tienen que cerrar las empresas, cierran, Sí. Y que haya intervenido y pide una conciliación obligatoria es toda una novedad. Lo hizo primero la provincia de Buenos Aires, y que el gobierno nacional, que está en las antípodas del pensamiento de Kicillof, lo haya hecho, es una señal importante. O sea que por ahí pues escuchamos la batalla cultural por un lado, ¿no? Con los industriales se llenaron de plata, ¿no? Cosas que son reales, ¿no? Esto de casa en el zoológico que vos lo describiste muy bien. Pero por otro lado van a intervenir porque saben que esto genera conflictividad en la calle. Pero claro, además a pocas horas del paro general, y además, ¿a quién votaron los obreros de FATE? Pues claro, ¿no? Sí, claro, bueno es su base para vos electoral. A Milei. Y seguro, no sé, por cómo le fue en la provincia de Buenos Aires, qué sé yo, no sé, no hablé con ellos. Claro. Tienen el ex sindicato del neumático, un sindicato de izquierda, también. Ahí tendrá que reflexionar la gente, porque hubo paros muy salvajes, bloqueos, cierre de planta, etcétera. Habrá que reflexionar también cómo el sindicalismo se planta ante una situación así, ¿no? Es decir, cómo es para resolver más que para profundizar la crisis de las empresas, qué sé yo. Pero sí, me sorprendió lo del gobierno. Sorprendió bien, en el buen sentido. Un gobierno no puede mirar para otro lado cuando cierra una planta de 86 años con casi 1.000 empleados. Sí, Silvia, te consulto. ¿Qué tal? Tomás Díaz Cueto te saluda. En tu experiencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué tipo de accionar puede? Porque es lo que hablábamos con Franco antes de hablar contigo. Digo, bueno, conciliación obligatoria. ¿Qué determinación puede tomar el Estado? ¿Puede subsidiar a la empresa para que mantenga los puestos de trabajo y compensar esa productividad que no se está gestando por la baja de consumo? Estuve viendo recién que los precios de los neumáticos, particularmente de FATE, han bajado ostensiblemente a lo que vivíamos en el último tiempo. Quizás llegaron tarde esas bajas para el consumidor, no lo sé, pero digo, ¿qué procedimiento puede tener el gobierno en esto? No tengo idea, no sé qué tipo de alternativas pueden llegar a manejarse, realmente lo desconozco, pero es como una medida de decir, a ver, ¿qué es la conciliación obligatoria? Paren un poquito, piénsenlo de nuevo, a lo mejor termina efectivamente en el cierre de la empresa, a lo mejor esto implica que la empresa pueda llegar a mejorar la situación de la gente en la indemnización. Creo que hay un hecho a destacar, que FATE no esperó que se promulgue la ley de reforma laboral, lo hizo antes. Es un dato, me parece importante, y me parece que eso marca de que ellos no querían pagar una indemnización a menor costo. ¿No? Que es lo que va a pasar con la reforma laboral, digamos, por el nuevo cálculo a las indemnizaciones que no contemplan aguinaldo, vacaciones o horas extras, que en un sindicato como ese seguro que tiene mucho peso en la composición salarial, ¿no? ¿Y por qué querría pagar más, Madanes? Para evitar el conflicto, me parece que es una manera. Y también, a ver, me parece, él tiene una formación, viene del liceo francés, una formación humanista. Es cierto que los negocios son negocios, no vamos a idolatrar a nadie, esto no es un liceo de señoritas, etcétera, etcétera, pero hay un nombre de una familia acá, ¿no? También puede ser por el legado. Debe ser tremendo para una persona cerrar la fábrica que fundó tu abuelo, ¿no? Debe ser muy difícil. Es una decisión emocional muy dura, me parece, no sé. No quiero hacer una película con esto. A lo mejor, viste, no les importa, pero me parece que también puede ser para preservar un nombre. Yo de lo poco que escuché de Madanes Quintanilla, digamos que quería un país cerrado, digamos, ¿no? Las declaraciones públicas pocas que hay de él, no sé si vos lo has charlado con él, pero es como que él estaba de acuerdo con el CEP, o sea, no, bueno, el CEP no lo podés sacar.
o esta mirada de no competir y demás, ¿no? Esto está un poco planteado. No, en eso, no, vos sabés que en las charlas con él, al contrario, el tema de la competencia lo tiene claro, lo del cepo lo decía en función del tema de que podría producirse un descalabro cambiario, un descalabro que a él, como exportador, por ahí le hubiese convenido. ¿Me entendés? Es decir, que si vos liberabas irresponsablemente el cepo, el dólar se te iba a cualquier lado. No, él me parece que es un muy buen exponente de una visión industrial, muy parecida a la de Paolo Rocca, ¿no? Y me parece que es un poco el discurso que domina a muchos de los empresarios de la industria, incluso en la UIA, que ellos lo que están planteando no es una visión proteccionista, es lo que ellos dicen, mira, vos tenés que desacoplar. Una cosa es el mercado interno y otra cosa es la exportación. Para los que exportan, bajale los impuestos, ayudalos, aliviales con todo el tema de la infraestructura, etcétera. Ayudá a generar un clima, ¿no?, de producción, de hubs, de articulación público-privada, etcétera. Y para los que están en el mercado interno, bueno, fíjate cómo haces para reanimar un poco el consumo. Es un poco ese el discurso que parece, no sé, sensato en la defensa de su sector, ¿no? Sí. Lo que pasa que después, viste, de tantos años de cierre, ¿no? De subsidiar y demás, como que hay mucho enojo con eso también, ¿no? Y el gobierno tomó eso. Sí. El gobierno tomó esto, ¿no? Antes también tuvo mucho pagaste bloqueo. los neumáticos, no sé cuánto, no encontrabas, además no había. Y entonces creo que sostenido sobre eso es complejo, realmente. Es complejo, sí, totalmente. Sí, pero además una cosa es que nosotros lo digamos, y otra cosa es vivirlo, ¿no? Lo que es la realidad. Sí, totalmente. Nosotros lo contamos y la verdad que te llamamos por eso, porque quería tener tu mirada y tu información, y fue espectacular escucharte. Gracias, Silvia, por estos minutos. Ay, no, gracias, Franco, qué amoroso. Un abrazo grande. Silvia Neistat, estás escuchando, que es jefa editora de Economía de Clarín. Sigue todo el ámbito de negocios, empresas, conoce en detalle, de hecho lo entrevistó varias veces a Madanes Quintanilla, y ahí nos contó un poco la historia de la familia y de Fate. 2 de la tarde, 23 minutos. Mercurial y 107.9. No te vayas. Ya volvemos.